Bueno, esto que dijo Alberto Fernández hoy en Diálogo con Radio con Vos, repito, con el programa de Ernesto Tenenbaum, es exactamente lo opuesto de lo que me había dicho acá, en este estudio, el martes por la noche, sí, hace menos de 72 horas, el ministro de Economía Martín Guzmán. Escúchalo. En su momento, cada funcionario dijo lo que dijo. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos y el precio internacional... No subir las retenciones. El presidente, martes aquí en Brotes de la Nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. Esta frase la recogió mucho la prensa después de ese reportaje este martes aquí en Brotes Verdes, porque claro, recogieron la frase final, las decisiones del presidente se respetan. Pero ¿cuál es la diferencia realmente radical entre lo que dijo uno y lo que dijo el otro? Guzmán dijo, es una decisión política, no subir las retenciones. El presidente, muy por el contrario, dijo, las retenciones son un instrumento adecuado, pero no las puedo aplicar porque son un resorte del Congreso, porque el Congreso me va a votar en contra y porque la oposición haría además crecer un tractorazo que seguramente impulsarían las entidades de la producción agropecuaria, las entidades que nuclean a los dueños de los campos y a los productores agropecuarios. Vamos a dialogar con el presidente de una de esas entidades en un ratito nada más acá, pero lo que se vio hoy, francamente, fueron dos cosas. Por un lado, un desaguisado interno realmente notable, porque el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, apenas 3 horas después de que el presidente destacó el instrumento de las retenciones, dijo esto. Antes de presentar el Plan Ganar en Córdoba, hablé con el presidente, con el jefe de gabinete y con la vocera. Desde que asumí, la preocupación es el alimento para los argentinos, pero de ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. Digo que por un lado es un desaguisado, porque, bueno, claramente hay una descoordinación entre lo que dicen unos y lo que dicen otros, en el mismo gabinete del mismo Poder Ejecutivo. Pero además de ese desaguisado, lo que se expresó hoy fue una confesión de impotencia estructural pocas veces vista. Me explico. El contexto en el que se da esta discusión es el contexto que ya 2 usinas del pensamiento de los países centrales más ricos definieron como una crisis humanitaria y la perspectiva de una hambruna global. Hoy salió esta tapa de la revista The Economist que advierte justamente sobre la catástrofe alimentaria que viene. Fíjense ustedes cómo formaron espigas de trigo con cráneos humanos. Este es el mismo contexto que había descrito el presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, este martes, de esta manera. Escuchá. I am going to sound, I guess, rather apocalyptic about is food. So when I was in Washington at the IMF World Bank Spring meetings a month or so ago, and we had the Ukrainians that said, one is Ukraine does have food in store, but it can't get it out at the moment. 2, he was pretty optimistic about planting, interestingly, but he said at the moment, we have no way of shipping it out. As things stand at the moment, it's getting worse. And that is a major worry, and it's not just, I have to tell you, a major worry for this country, it is a major worry for the developing world as well. And so if I had to sort of, sorry for being apocalyptic for a moment, but that's a major concern. Es una gran preocupación para el presidente del Banco de Inglaterra. En Gran Bretaña, de hecho, ya hay muchos supermercados en los cuales se está racionando el aceite. Le piden a la gente que compre 3 botellas de aceite nada más, porque tienen problemas para importarlo en la medida en lo que lo necesitarían, dado que, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania producen el 12% de las calorías que se comercian en el mundo. Dado que el segundo productor de trigo del planeta, que es India, decidió esta semana bloquear sus exportaciones para proteger su mercado interno y garantizar que a su gente le llegue el alimento al precio adecuado. Entonces, si el presidente cree
que las retenciones son el instrumento más efectivo para desacoplar los precios locales de los precios internacionales. ¿No debería tomar la iniciativa igual, aunque sepa que va a enfrentar la resistencia de un tractorazo generado por las entidades patronales del campo? ¿No debería tomar la iniciativa igual, aunque enfrente la oposición de la oposición en el Congreso? ¿No podríamos discutir, en todo caso, esas declaraciones de la oposición que dicen nosotros no vamos a votar a favor de ningún impuesto? Porque acá no se trata de quién recauda cuánto. De lo que se trata es de evitar que si el trigo subió al doble en el mercado internacional, nosotros, que somos un país que producimos más trigo del que necesitamos, tengamos el pan también al doble. Y esa es una cuestión de primer orden, de primera magnitud, para cualquier gobierno del color que sea. Lo que no se puede hacer es gobernar con miedo. Lo que no se puede hacer es gobernar con impotencia. Está enfrente mío Horacio Salaverry, que es el presidente de Carvap, una de las cámaras más duras en términos de sus reclamos contra los impuestos y contra las retenciones. Horacio, gracias por venir. Buenas tardes. Al contrario, un gusto estar. ¿Cómo estás? ¿Usted cómo recibió las declaraciones del presidente y la aclaración después de Domínguez? Y es un estado de confusión, ¿no? O sea, un poco lo que usted decía acá en su editorial. Realmente un presidente que manifiesta algún tipo de situaciones y un ministro, dos ministros, digo yo, uno con antelación y otro que vuelve hoy a decirlo, que no tienen pensado aumentar las retenciones. Entonces, me parece que eso es, primero, un nivel de confusión muy complejo para la Argentina de hoy. O sea, un presidente y una cosa, dos ministros que dicen otra, no es bueno para nadie, ni para el sector, ni para la Argentina en su conjunto, este nivel por lo menos de una interrelación rara entre el presidente y sus ministros, ¿no? Usted preside Carvap, Horacio. Así es. Pero en total, en toda la... Bueno, digamos en todo el país, pero yo preferiría referirme más a las regiones que exportan granos, cereales, oleaginosas, lo que sea. Sí. ¿Cuántos productores diría usted que hay? En la pampa húmeda, digamos, por ejemplo. Mira, en la pampa húmeda puede haber más. Estamos calculando en realidad el último censo agropecuario dio en el país más de 200.000 productores ganaderos. Productores agropecuarios en su totalidad, en la provincia de Buenos Aires puede haber más de 100.000 tranquilamente. Pongamos que son 300.000. Sí, podría ser. El presidente, si afectara a esos 300.000 en defensa del bolsillo y de la mesa de los otros 47 millones, porque el censo dio justo 47 millones 200 y pico mil, ¿estaría cometiendo una injusticia para usted? Yo lo que digo que no entiendo cuál sería el acto de justicia. No sé si es una injusticia. Digo, ¿cuál sería el acto de justicia? Bueno, evitar que el pan se vaya al doble. Pero eso no lo evita moviendo el precio del trigo. ¿Lo evita bajando la inflación? No. Bueno, nunca desacopló. Nunca. ¿Cómo que no? No. Las retenciones nunca desacoplaron. A ver, ¿cuál es el concepto de tener retenciones a la soja? ¿Desacoplar? ¿Qué? No, se consumen. Por eso me refiero al trigo, donde se producen básicamente en el trigo no desacopla. 20 millones de toneladas se producen más o menos. Se han producido 22. Que es interesante el resumen que usted dijo. Sí. Y la digamos, la editorial de qué revista era. The Economist. The Economist. Sí. Es muy interesante para analizarlo desde el punto de vista de los argentinos. Claro, nosotros producimos algo que el mundo ahora quiere. Pero a ver, vamos a ser claros. Nosotros hoy estamos produciendo, el año pasado estuvimos casi en 22. Sí. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, en el país, perdón, va a haber una merma de casi el 8% de la producción. Se va a sembrar menos, o sea que hemos disminuido. La Argentina tiene una capacidad, trabajando bien, de 28 millones de toneladas de trigo. 28 millones de toneladas de trigo, se puede exportar 19 millones, con 7, 8 millones con los farináceos alcanza en su totalidad. No consumimos más de eso. Ahora, perfecto, pero en esa mirada, Argentina tiene una oportunidad. Sí, totalmente. Ahí hay que ir. Yo coincido con usted. Ahora, esos 7, 8 millones... Sí, pero si le agregamos un impuesto no vamos a trabajar en eso. Esos 7, 8 millones de toneladas que consumimos nosotros, ¿por qué nos lo tienen que cobrar ustedes a nosotros al precio al que se lo venden a un extranjero? Mire, nosotros... ¿Cuál es la diferencia? ¿El mercado interno? Sí. ¿En qué afecta el mercado interno del pan? ¿El trigo? No más de un 18%. Bueno, pero ese... Técnicamente... Vamos eso me han dicho los panaderos, pero pongamos que eso aumenta el doble. Pero a ver, si usted es una quinta parte del costo. Esto pasa en todos los productos, Berkovich. Sí. Si usted va a querer ajustar el precio final
ajustando la parte más chica, está equivocado. No, técnicamente lo que quiero equivocado. lo que quiero es que la harina, por ejemplo, me lo dijo Cifarelli el otro día, el presidente de la Federación Molinera, sí, lo conozco. que la harina no haya aumentado como aumentó, 65%, dado que el trigo aumentó 80%. Si usted hubiera puesto retenciones al trigo, la harina se habría quedado con la mitad, por ejemplo, del aumento del trigo. Que el componente final es un componente bajo. Usted no afecta igual. Bueno, a sí, ver, morigera, no, puede morigerar. Pero morigera en cuánto, un 4%. ¿Y si yo le dijera... me Porque ayuda- vamos a ser claros, si vamos yo- a hablar de valores. Si yo le dijera... Si estamos en 34, ¿qué lo quiere bajar? ¿30 pesos? Sobre un 300 el pan. ¿Y qué achica, Berkovich? No es así. Si le digo, no si le digo, me ayuda ese 5% a no aumentar más la pobreza, que ya está en el 40%. No, pero no ¿Usted qué me dice? pero escúcheme una cosa. ¿Usted me está planteando que la inflación y la pobreza es producto del trigo? Entre otras cosas, sí. No, pero entre otras muchísimas cosas. Sí, bueno, pero está no bien, es pero el por algo trigo, hay que empezar. Pero no es el trigo el básico. Yo lo que me pregunto es... De ninguna manera el trigo puede ser el básico. Hagamos este ejercicio. ¿Qué va a decir que la gente consume nada más que pan? No es Berkovich así. No, pero o los que pobres- el ingreso depende del... Pero a los ver, pobres, que el nivel de ingreso pero de los los pobres argentinos... mayoritariamente consumen Sí, pero el farináceos. nivel de ingreso de los argentinos... Lamentablemente pero se tiene que ver empujaron, con el nivel de ingreso, los empujaron. Berkovich. Estamos en el menor consumo de carne de 2005. Pero tiene que ver con el nivel de ingreso, no con el valor del producto. Exacto. Bueno, pero entonces, ¿por qué no hacemos cargo del nivel de ingreso? Se resintió severamente con el gobierno de Macri el ingreso y eso es lo que hizo Todos caer el consumo opinable, de si usted lo carne. entiende, será así. No, No, me lo dice la entiendo por qué. estadística. Perfecto. Es tremendo. El CICRA, los frigoríficos lo que marcan es un descenso abrupto con Macri. Después siguió bajando, eso es lo preocupante. Exactamente. A ver, usted sigue bajando. ¿Cuánto vale el kilo de carne? Y 1.200 pesos. pongamos, En el promedio, 1.200. seamos ¿Sabe buenos. cuánto cabe en Liniers? 320. ¿Y el problema es bajar Liniers? No, Berkovich, no bueno, es así. entre otras cosas. Pero sí, porque acá en este me caso globaliza con otra cosa. pero es que Vamos a ser claros. lo que está generando la disrupción en este caso, Horacio, es el aumento en el mercado internacional. Entonces, hagamos este ejercicio. Supongamos que en Argentina se producen 20 panes, ¿no? Pongamos que no es trigo, son 20 panes. Sí. El pan vale 10 pesos. Y de repente, a nivel mundial, ¿no? Y de repente, a nivel mundial, el pan se va de 10 a 20 pesos. Ajá. Si yo no hago nada, usted que produce 20 panes en Argentina y acá yo necesito consumir 7, esos 7 los va a querer vender, lógicamente, como cualquier empresario, cualquier dueño de cualquier cosa, al mismo precio al que vale en el mercado mundial, ¿no? A 20. Ahora, si en el puerto se para un señor y le dice, de los 20 que vale ahora, usted me va a dejar 10 a mí, y 10 se lleva a usted, y bueno, es más probable que me quiera vender esos 7 panes a mí a 10 pesos. Pero el razonamiento que hace usted es con el pan hecho. Ahora yo le digo, ¿sabe lo que pasa, Berkovich? Que sobre ese pan, el trigo es el 18%. Pero en el Y ejercicio el nuestro resto que lo estamos hablando hacemos. del pan. No, bueno, pues si usted me desacopla en un producto hecho, el producto no lo hago yo. Hablemos con el panadero. Bueno, En ese caso. claro, Vamos a hablar con el panadero que es el que hace el pan. descomponer el costo Porque requeriría... si no tengo que hablar, si vendo el auto, si vamos a hablar con el que hace el fierro y se lo bajamos. No es así. El otro día José Mendiguren dijo que hacen falta la mitad de quintales de soja o de trigo para comprar un tractor que hace 5 años. Yo no sé eso porque no sé qué vale un tractor, no tengo idea, ¿no? Pero, Mire, el valor de los tractores Argentina duplica casi los valores de toda la región. pero no estoy preguntando eso. Es muy caro. ¿Hacen falta menos quintales que hace 5 años para comprar un tractor? No. Bueno, él dijo la mitad, usted dice que no, o sea... No, para nada. No hay una diferencia de esa cantidad. Pero no digo si hay una... En valores reales no, para nada, no es así. No, sí, en absoluto que no es así. Bueno, el valor de todos los cereales, de todos los cereales, voló en estos últimos 3 meses. Y el valor de los tractores voló. Pero no a la par. Porque, Sí, bueno, pero por supuesto que voló. Está bien. Quédese tranquilo. Yo lo que Quédese tranquilo, no estoy mintiendo. No, de ninguna Bueno, manera. es que No hay yo- un desfasaje yo de esa a cuestión. Mendiguren, Que cuando- Mendiguren tiene una visión, la puede tener. No, pero Bueno, mostró los números, Horacio. Pongamos que usted tiene razón y que efectivamente ¿qué número mostró Mendiguren? dijo la cantidad de quintales, mostró... Lo dijo. No, Pero vamos a mostró... mostrar unos números con claridad. No, si la es Secretaría de así. Agricultura tiene el registro de Sí, cuánto yo no cada lo quintal entiendo, de la ¿sabe? producción de cada campo. Ese desfasaje no se ha dado. Bueno, pongamos que no es tanto. Ahora, ¿Y qué diría eso? ¿Que produ- aumentó mucho el trigo o que bajó el tractor? No dice nada. No, lo que dice es que está mejor el campo, que está mejor el productor agropecuario que hace 5 años. ¿Respecto de qué? Respecto a hace 5 años. ¿Por qué? ¿Por medirlo por un tractor? Bueno, Pero no hay que medirlo en esas condiciones. mire, tengo un cuadrito. Juanma, ¿lo tenés? A ver, el, es lo mismo que el el precio del trigo, porque pongámoslo en números. El precio del trigo subió tanto que incluso subiendo las retenciones al doble, embolsaría hoy en pesos constantes un productor de trigo más de lo que embolsaba con las ¿Usted va a retenciones poner el cero de precio del Macri. trigo? Sí. Sí, ponga el precio del costo de producirlo. Porque, a ver, no, usted me está hablando de valores, yo estoy hablando de rentabilidad. A ver,
que haya un producto subido no significa que los costos no se han subido, Bercovi. Y bueno, vamos a ponerlo en claro, porque si no, a ver, es gracioso decir, subió tanto. ¿Y el trigo se hace solo? No, yo veo... Hoy a ver... ¿Sabe qué veo, hoy Horacio? Veo un sector laborioso, innovador, muy productivo, muy quédese productivo. Tranquilo, y usted lo sabe que es pero así. que todo... Sí, porque he recorrido muchos establecimientos y además conozco la idiosincrasia del que innova en el campo, Sí, que no señor, es la y misma son muchos. del rentista. No es la misma del rentista, que también son muchos. Sí, ¿cómo no? Pero el rentista se asocia al otro. sí, por eso, por eso. Tiene que haber dos elementos. Si no está el rentista, la innovación no va a aparecer. Pero ¿sabe qué veo en el rentista, Horacio? Sí. Mucha queja por su situación permanente en un país en el cual a la mayoría nos va mucho peor que a ustedes. Mucho peor. Mucho peor. Mi ingreso, hoy estaba hablando de cuánto ganaba en dólares un periodista antes del desbarranque del gobierno de Macri. Y ni se nos ocurre hacer la cuenta, una cuenta que ustedes hacen todo el tiempo en dólares. Pero, Bercovi, ¿qué en dólares? Nosotros no cobramos en dólares, nosotros no cobramos en pesos, no cobramos en dólares. No dice... No al dólar de 200, Vamos a ser clarito, al dólar de 124, menos retenciones. Entonces pongamos las cosas en claro. Exacto. Es que justamente, es que precisamente, como usted hace la cuenta al dólar paralelo... bueno, perdemos más plata todavía. Exacto, y protestan por esa pérdida, pero a mí tampoco me venden dólares oficiales. Porque también los costos suben, o sea, nosotros protestamos porque el costo también sube. ¿Cuál es la idea? Porque, a ver, ¿por qué se cree que se dejó de producir 2 millones? ¿Por qué? ¿2 millones de qué? 2 millones de toneladas se va a dejar de producir. ¿Porque nos va bien? No, Bercovi. No, bueno, no es. En parte por la seca. Al que le va bien, no que seca, así es la proyección. O sea, usted... me está diciendo que de mayo que la seca no juega. O sea, incluso me está diciendo usted que con este gobierno, que no se anima a subirle las retenciones para que no le hagan un tractorazo... No sé qué hace el gobierno, si no se anima o no se anima. El gobierno tiene una conjunción y un lío adentro. Está bien, pero no sé por dónde le va. Y bueno, los anteriores no tuvieron lío, asumieron, le bajaron a cero las retenciones a ustedes, entraron en un déficit tremendo que los obligó a ir al Fondo Monetario Internacional y después le devolvieron las retenciones. Pero ahí tiene. Antes de irse. Pero fíjese qué camino agarró usted, el del déficit. Y eso son las retenciones. Es un recurso tributario. No es acopla precios. Bueno. ¿Por qué colocan, a ver, vuelvo a insistir, ¿por qué colocan la soja si no se consume? Bueno, en el caso de la soja... vamos a ser claros, en el caso de la soja hay un fin recaudatorio. En el caso del trigo hay un fin de desacople. Y lo dijo hoy el presidente, lo admitió. Pero que lo diga el presidente no significa nada, porque la realidad indica distinto, no desacopla. Bueno, no sé, qué sé yo. El precio... Que no se, a ver, el precio dice otra cosa. El precio dice desacoplase cuando las retenciones eran más altas. Igual el precio todo un precio alto, el pan. No era así. No con las retenciones actuales, ¿tenemos el cuadro, Juan? Con las retenciones actuales, yo tengo el cuadro hecho porque me sorprendió la variación brutal del precio hacia arriba que hubo en estos años, no solamente por la guerra. Pero ¿por qué no pone la variación de los costos, Bercovi? Ha multiplicado por 6 la urea, que es uno de los principales costos en la fertilización del trigo. A ver, le vuelvo a insistir, ¿por qué alguien dejaría de hacer 2 millones si es negocio, Bercovi? Va a ser cebada. Y bueno, hay otras cosas que son más negocios. Hay otras cosas que son más negocios. Mire lo que le digo. Por eso, pero entonces... Pero bueno, ya está. Entonces, el gobierno los incentiva a ustedes, bajándoles una retención. No bajó nada. Ayudaría... Bueno, se las mantuvo bajas. Se las mantuvo en 12. Se las mantuvo en 12. ¿Quién dijo que eran bajas? No, y eran 23 en 2015. En algún momento. Bueno, por eso. ¿Y ustedes seguían trabajando y seguían teniendo rentabilidad Siempre o no? lo hemos hecho. Por eso. Y hoy le estamos haciendo gobierno, como le dijimos al ministro... Pero perdón, ¿perdían guita? Estamos a hacer 27 millones. ¿Pero en 2015 perdían guita? No se trata de perder plata, entonces, se trata de perder la posibilidad de hacer, la posibilidad de crecer, la posibilidad de que Argentina se transforme en otra cosa. Yo quiero que Argentina produzca 100 millones de toneladas de trigo. Pero no con retenciones, Bercovi, no gana nada con eso. Pero mire, si pudiéramos hacerlo de tal modo que esos 7 millones de toneladas para nuestro pan, para el pan de nuestros fideos, de nuestros pobres, no se cobre el precio internacional, sería mejor. Pero le estoy diciendo que el fideo que el pan no aporta más del 18 y usted quiere bajar. ¿Y el resto qué va a hacer, Bercovi, para que no suba? ¿Qué va a hacer? A ver, le voy a hacer un caso. Usted tiene un argentino, como el que usted dice, con un ingreso de 50, 60 mil pesos, se lo digo como contador, paga 18 mil pesos de impuestos por mes. Entonces le dice, dígame una cosa. Perdón, ¿en qué? ¿En qué el IVA. Ah, bueno, sí, el IVA. ¿Y quién lo cobra el IVA? Yo no, lo cobra el gobierno. ¿Sabe cómo podríamos cobrar menos IVA? Podríamos haber cobrado menos IVA. Vamos a ayudar al pobre, vamos a ayudarlo, vamos a sacar de impuestos. Podríamos cobrar menos IVA si cobramos más impuestos a los ricos o a los que tienen rentas extraordinarias. Por supuesto. El impuesto a la ganancia es el principal impuesto.
Y tiene toda la razón del mundo. Hagámoslo a través del impuesto a la ganancia. Ni retenciones ni otro tributo. El impuesto a la ganancia es el mejor impuesto del mundo. Lo digo como profesional. Sí, el impuesto a las Y ganancias digo es más. un impuesto. La retención es otro instrumento. Justamente es un derecho de exportación, no es un impuesto. Es un tributo. Bueno, es un derecho de Técnicamente un exportación. tributo. Mire, técnicamente ahí me un tributo. consiguieron el cuadro. Y sobre el precio. Ahí me consiguieron el cuadro. Ahí tiene Sí. esto es justo antes de la guerra, ¿no? Pero ahí Sí. tiene en las barritas amarillas Sí. la alícuota de retención. Sí. Y en la línea verde el precio neto de retención que cobra el productor en pesos constantes de hoy. ¿Qué precio? ¿Dónde está el precio? ¿Allá? Sí, es antes de la guerra, repito, ¿eh? O sea, ahí lo tiene en aquel eje, el que va de 5.000 a 45.000 pesos. Esto Sí, es la tonelada. 34 pesos sobre un kilo de pan. Y el pan vale 300. No, ¿Qué? de la tonelada. No, estoy pero hablando. se lo transfiero, se lo hago muy simple. Ah, bueno, ahora. En el pan, 34 pesos. Bueno, pero lo que yo le quiero mostrar del gráfico es otra cosa. Con estamos llegando al 23% pan. de retenciones, Sí. la línea verde estaba en un nivel más bajo que ahora con el 12% de retenciones. Y estaba también en un nivel más bajo en 2017 y 2016 con retenciones cero de Macri que ahora. Con lo cual, el productor de trigo embolsa más pesos con la retención al 12% que con la retención al cero. No, ¿sabe por qué? Porque vamos a hacer las cosas profesionalmente. Sobre esto se monta un gráfico de costos. Y va a tener la misma, ese costo que trepó, va a trepar igual el costo que esta línea que llega al 25 y 30%. Usted me, Eso va a ser igual. usted me, Yo hablo me de promete, renta. me da su Usted me palabra habla de del honor. precio. Me da su palabra de honor de que hoy, por hectárea, un productor gana menos, tiene menos margen de ganancia que en 2016 o 2017. Menos margen de ganancia. Hoy, Sí. en la siembra 2022-23, sí. No, en la 2021-2022. Debe estar parejo. No, 2021-23, en la 2022-23, seguramente con el Bueno, incremento de costos. ¿sabe qué? Yo gano muchísima menos plata que la que ganaba en 2016. Usted relativamente está mejor. Pero Berkovich, Usted relativamente está mejor. Pero usted me transfiere el problema a mí. Dice que usted está peor. Todo el mundo está peor. No, ustedes no. No, sí, nosotros Me sí, acaba de porque decir no que han no. aumentado los costos. Me acaba de Nos decir que aumentado- no. nos han Pero me incrementado acaba de los decir que el costos. margen de ganancia es más o menos el mismo que en No, 2016 yo dije que 2017. el margen de ganancia con los costos nuevos le dije que era distinto, ¿no? En la campaña 2022-2023, pero le pregunté después en la 2021-2022 y me Pero dijo usted que me sí. está hablando después del pico de inflación. Sí. Si este año pasado, ¿cómo usted va a estar? ¿Mejor o peor? El año pasado estaba mejor. En 2016 estaba mucho mejor porque el pico de inflación de Macri me demolió mi ingreso. Sí, señor, como Y a todo el mundo. No, eso es lo que Sí. le estoy tratando No, de decir. sí que sí. No a todo el mundo. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo No, nunca. seguramente que no, pero es así. Quédese tranquilo. Yo lo que no le me digo- transfiera los yo- problemas. no, Yo hablo de lo Yo mío. no le transfiero un problema. Lo la que quiero- gente está mal. Lo que seguro, quiero decirle, pero el problema es Horacio, la inflación, no es el que trigo. ustedes hablan mucho de sus problemas y poco de los problemas del resto de los argentinos. Y lo entiendo, porque cada uno en este país habla de lo suyo y somos un poco mezquinos en eso. Pero después se embanderan con la celeste y blanca y salen a hacer el tractorazo. No me diga. ¿Qué Que sí. sector puso 123.000 millones de dólares? Poner es no, relativo. no, Poner es es relativo. ¿relativo de qué? Sí, que yo también ¿Relativo pongo. a qué? A mí también me. Sí, señor, usted pone, todo el mundo si yo pone. contabilizo lo que pone en todo el sector servicios, que es el que integro, Póngalo. va a dar muchísimo más No que lo sé, que pusieron ustedes. Habría que verlo. Bueno, habría que verlo. Esa Porque idea estoy de hablando que, de retención, ¿quiere agregarle IVA y ganancia? esa idea de que el único que, de que No, el país no, vive no, del campo, no, de que el no, único que labura yo es no el dije campo, eso, que yo, no, nosotros señor, laburamos yo un le montón dije más en la cuánto ciudad. ponemos libre, en ganancias, y en IVA también ponemos, en ingresos brutos también ponemos, en tasas municipales ponemos. Por eso, ponemos. gente Y ponemos, que está- aparte de gente- eso, pusimos 123. Gente que está y usted debajo. me dice mezquino. No, digo No, que todos los argentinos bueno. miramos nuestro ombligo. Claro, pero ustedes pero- tienen un ¿verdad? ombligo un poco más pudiente. Pero puede ser que si nos comparemos con otro sector, nosotros tenemos una posibilidad distinta, que una posibilidad de crecimiento. ¿Cuánto que vale una trabajo. hectárea de campo en los lugares donde se produce trigo? ¿Quiere saber cuántas hectáreas de campo se venden al año? No se venden el 0,2%. No, porque como, tiene el valor. como dice Juan no puede Duarte haber valor de en eso. la película, los campos no se compran, se heredan, Juancito. Puede ser. ¿No? Es un principio, la herencia es un principio del Código Civil, ¿no? Bueno, usted me está diciendo que no se venden. No se vende, no se quizás en países comercializa. con Tirar un valor de una hectárea es tirar un valor de una Quizás hectárea. en países con capitalismo más dinámicos hay muchas sí cosas se que vendan, venden. ¿no? En otros lugares sí que se venden más los Acá campos. se venden Hay menos hectáreas por tradición año, pero rentista, para digamos. fijar un valor que decir vale tanto, porque sí, en realidad en un valor general, digamos, la poca comercialización no fija un valor muy claro eso. Yo le quiero reiterar que respeto y Del mismo modo. encomio el trabajo que se hace en el Pero campo. por supuesto que y además sí. lo destaco, pero me parece que lo que pierden de vista es que están sentados sobre un capital, en este caso en forma Señor. de tierra, Sí, señor. pero de un capital, Sí. que el resto de los argentinos no tenemos y nosotros sí sufrimos este impacto de la suba del precio internacional que a ustedes les resulta un beneficio. ¿Por qué?
Porque este vale el doble el trigo que hace Pero 2 meses. el costo vale el doble también. Usted tiene que hablar de renta, no de precio. Bueno, Markovich. si el doble del costo, si el costo sube al doble y el precio sube al doble también, Lo menos. la ganancia ¿Cierto? aumentó. ¿En términos de qué? ¿En términos de En términos- inflación? No. en términos aritméticos. No, en términos aritméticos no, porque la inflación descontada la renta, como le pasa a usted y a mí, también lo descuenta. Entonces, en valores reales hemos perdido. Horacio, gracias por venir ahora, Pico. Al contrario, Bercovi, un gustazo. Es un gusto, ¿eh? Del mismo modo. Avisos y seguimos en esta polémica y en las demás que abre esta tarde política. Acá.